Saludos, les doy la más cordial bienvenida a la asignatura Investigación Básica, cuya competencia consiste en que analiza el fundamento teórico conceptual del proceso de investigación con la finalidad de brindar herramientas para el abordaje de situaciones en contextos reales, desde una visión global, participativa e integradora. Es importante recordar que la necesidad de investigar surge desde la curiosidad, desde el momento en que nos hacemos preguntas sobre cómo funcionan las cosas, sobre los comportamientos de las personas y las instituciones, sobre los efectos que produce nuestra práctica o sobre cómo podemos innovar y mejorar los resultados de nuestras acciones y que impactan en la resolución de problemas en las organizaciones. Entonces, la investigación nos ayuda a incrementar el conocimiento y a obtener conclusiones sobre la realidad, los fenómenos y los hechos que observamos. Nos ayuda a analizar la relación que se establece entre los elementos que configuran una determinada situación investigada y muchas veces también a tomar decisiones sobre cómo intervenir en dicha situación para mejorarla. Esta asignatura está estructurada en 4 núcleos temáticos, siendo el primero el proceso de investigación para el abordaje de situaciones concretas. Aquí la competencia es que explica los elementos que fundamentan el proceso de investigación para su caracterización. Y el contenido está referido a esos elementos básicos y a esos conceptos que le van a dar profundidad a lo que es el proceso de investigación, tales como qué es investigación, ciencia, tecnología, qué es conocimiento, qué es el conocimiento científico, qué es el método científico, las variables y la metodología. El segundo núcleo temático se refiere a las alternativas instruccionales de trabajo de grado en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Sus competencias es que examina las alternativas instruccionales de trabajo de grado para la selección de su producto intelectual y analiza las líneas de investigación y las áreas temáticas de cada escuela como base para el desarrollo del proceso de investigación. El contenido está referido a esas alternativas que presenta la Universidad Bicentenaria de Aragua, tales como los trabajos de grado, los que son los diplomados o los proyectos ABEP. También se van a revisar lo que es las líneas de investigación, áreas y líneas asociadas, estas líneas asociadas a cada una de las carreras. El tercer núcleo temático se refiere a los diseños de investigación y su aplicabilidad. Su competencia es que explica los diseños, tipos y niveles de investigación en función de los diferentes enfoques metodológicos asociados con la finalidad de utilizarlos en la investigación. Aquí el contenido está dirigido al tipo de investigación, si es una investigación documental, si es de campo, si es experimental, el nivel, si es descriptivo, exploratorio, explicativo, evaluativo y correlacional. Y el último núcleo temático, que se refiere a la temática de investigación, es que analiza la realidad circundante de su área de desempeño con la finalidad de definir la temática de la investigación. Aquí los contenidos está el tema de investigación, la adscripción a la línea de investigación institucional y la línea de investigación asociada. Aquí les presento una serie de sugerencias, a fin la tomen en cuenta, pues, para lograr un mejor desenvolvimiento dentro de la asignatura. Se les sugiere lo que es revisar y consultar el contenido de cada núcleo temático. Se les sugiere también elaborar un resumen sobre el tema, que se pueda apoyar en cuadros sinópticos, algo que a ustedes les sea más fácil para procesar la información. Otras de las sugerencias es que tienen que leer con detenimiento las instrucciones antes de realizar la actividad. Y en caso de que tengan alguna duda, se pueden comunicar, ¿no?, a través de mensaje privado o por el foro de dudas. Y algo muy importante, tienen que revisar la rúbrica. En la rúbrica se especifica pues cuáles son esos criterios que ustedes deben tener claro para realizar la actividad. Y no está de más decirlo que hay que evitar el plagio. El hecho de que usted copie un concepto tal cual como usted lo consigue en la web y no
y no le dé crédito a su autor, eso es un plagio. Ahora, usted copia el concepto, por ejemplo, de estrategia, y dice Porter, y menciona a su autor, Porter 2008, considera que las estrategias y especifica pues lo que es el concepto y después puede dar su aporte. Es importante pues tomar conciencia de que lo que está en la web también tiene su derecho de autor. En cuanto al plan de evaluación, esta asignatura presenta dos actividades sumativas. Una que corresponde a un cuestionario, cuyo banco de preguntas se encuentra en la plataforma y están asociados a los núcleos temáticos 1 y 2. Y la actividad sumativa 2, que se refiere a un ejercicio teórico-práctico asociado a los núcleos temáticos 3 y 4. Este ejercicio teórico-práctico consiste en una actividad que permite potenciar los conocimientos para lograr el aprendizaje y dominio de un tema en específico y requiere de un trabajo práctico pues, para reforzar esa enseñanza teórica. Esta está dividida en dos partes. La parte A complete el cuadro 1, la matriz que se muestra en la siguiente lámina, siguiendo las instrucciones pues, precisas descritas en el mismo. En la parte B se refiere a que hay que redactar 3 antecedentes de tesis, trabajos de grado o artículos científicos vinculados con el posible título de investigación. Entonces, los elementos a considerar en el antecedente son el título del trabajo, el autor, el año del trabajo, la metodología empleada, las principales conclusiones y cómo se relaciona con su título de investigación. En las instrucciones se especifica, pues ya también se colocan ejemplos para que visualicen un poco lo que es la redacción de estos antecedentes. En esta lámina entonces observamos la matriz de contextualización, que es la fase 1, para una situación investigable. Entonces ustedes en la primera columna, situación observada, ¿qué es lo que ustedes están observando? ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Ahí entonces ustedes en una forma sucinta van a describir pues cuál es la situación problemática. En la segunda columna es la inquietud de ustedes como investigador. ¿Qué desea hacer? Entonces, ¿cuál es el propósito que usted quiere realizar pues a partir de ese problema que ha sido observado? Entonces, al seleccionar uno de estos propósitos, se está encauzando en alguno de los 3 paradigmas, pues redacte por lo menos 3 de acuerdo al método seleccionado. ¿Y cuál es el enfoque metodológico? El cómo. Entonces, aquí se especifica que los trabajos de investigación de campo se perfilan en 3 paradigmas. El primero es el positivista, con un enfoque cuantitativo. El segundo es el postpositivista o interpretativo, con un enfoque cualitativo, y el tercero es el sociocrítico, que es el método de IAP, que es investigación, acción participativa, y admite técnicas de uno u otro paradigma. Puede mezclar técnicas del positivismo y del pospositivismo. Entonces es cualitativo, pospositivista o interpretativo, son los propósitos del enfoque cualitativo y de interpretar, comprender, transformar una realidad. En cuanto al cuantitativo positivista, son objetivos del enfoque cuantitativo, que es el analizar, el evaluar y el proponer pues, para mejorar una situación. Y el sociocrítico va enmarcado en esos procesos de transformación, de qué es lo que se quiere transformar en una unidad investigada. Ahora vamos a iniciar el desarrollo del tema 1, el proceso de investigación para el abordaje de situaciones concretas. La investigación en su esencia constituye un proceso sistemático y riguroso, diseñado para generar conocimiento confiable y válido. Su aplicación no se restringe al ámbito teórico, de hecho, su valor se magnifica en el abordaje de situaciones concretas, donde la complejidad inherente a los fenómenos reales exige
una comprensión profunda y fundamentada para la toma de decisiones efectivas. Este enfoque aplicado de la investigación se orienta a diagnosticar problemas específicos, identificar sus causas subyacentes, explorar posibles soluciones y evaluar la eficacia de las intervenciones en contextos definidos, sean estos organizacionales, sociales, académicos o técnicos. La pertinencia de la investigación para abordar situaciones reside en su capacidad de trascender la mera intuición o la experiencia anecdótica. A través de la formulación precisa de preguntas de investigación, la selección adecuada de metodologías cuantitativas, cualitativas o mixtas, la recolección sistemática de datos empíricos y su análisis riguroso, se construye una base de evidencia sólida. Y esta base permite discernir patrones, establecer relaciones entre variables y en última instancia ofrecer un diagnóstico preciso de la situación, lo cual es indispensable para el diseño de estrategias de intervención pertinente y en la anticipación de sus posibles consecuencias. Así, el proceso de investigación se convierte en una herramienta gerencial y social indispensable que dota a los profesionales y tomadores de decisiones de la capacidad de navegar la incertidumbre. Fíjense que no solo permite comprender el qué y el por qué de una problemática, sino que facilita la exploración del cómo para superarla, promoviendo soluciones innovadoras y adaptadas a la realidad específica en la que se inscribe. En este sentido, la investigación es un pilar fundamental para la mejora continua, la eficiencia operativa y la consecución de objetivos en cualquier esfera de acción, desde la gestión empresarial hasta la formulación de políticas públicas. Desde la visión de Sabino, él considera que el hombre parece haber estado siempre preocupado por entender y desentrañar el mundo que lo rodea, por penetrar en sus conexiones y en sus leyes, por atisbar hacia el futuro, descubriendo las relaciones y el posible sentido de las cosas que existen a su alrededor. No podemos aquí discutir por qué ocurre esto, ni resumir tampoco las varias teorías que se han adelantado sobre el tema. Puede resultar útil al menos intentar una breve digresión. Desde que la especie humana empezó a crear cultura, es decir, a modificar y remodelar el ambiente que lo rodea para sobrevivir y desarrollarse, fue necesario también que comprendiera la naturaleza y las mutaciones de los objetos que constituían su entorno. Tareas que a nuestros ojos resultan tan simples como edificar una choza, domesticar animales o trabajar la tierra, solo pudieron ser emprendidas a la luz de infinitas y cuidadosas observaciones de todo tipo: el ciclo de los días y las noches, el de las estaciones del año, la reproducción de animales y vegetales, el estudio del clima y de las tierras y el conocimiento elemental de la geografía. Fueron indudablemente preocupaciones vitales para nuestros remotos antecesores, por cuanto de esta sabiduría dependía su misma supervivencia. El conocer entonces surgió indisolublemente ligado ¿a qué? A la práctica vital y al trabajo de los hombres, como un instrumento insustituible en su relación con un medio ambiente al que procuraban poner a su servicio. Pero según las más antiguas narraciones que poseemos, el pensamiento de esas lejanas épocas no se circunscribió exclusivamente al conocimiento instrumental, aplicable directamente al mejoramiento de las condiciones materiales. Junto con esto apareció simultáneamente la inquietud por comprender el sentido general del cosmos y de la vida. La toma de conciencia del hombre frente a su propia muerte originó además una peculiar angustia frente al propio destino, ante lo desconocido, lo que no se es posible abarcar y entender. Entonces de allí surgieron los primeros intentos de elaborar explicaciones globales de toda la naturaleza y con ello el fundamento
primero de la magia, de las explicaciones religiosas y más tarde de los sistemas filosóficos en un periodo posterior. En el presente, la gran mayoría de sus inquietudes han sido reveladas, hallándose pruebas para demostrar la procedencia de todo lo que le rodea. ¿Y es gracias a qué? A la ciencia. Ahora bien, ¿qué es ciencia? De acuerdo al autor Wartowski, la ciencia, fíjense, la ciencia experimenta, descubre, mide y observa, inventa técnicas y herramientas, propone y dispone, hace hipótesis y ensaya, hace preguntas a la naturaleza y obtiene respuestas, hace conjeturas, refuta, confirma o no confirma, separa lo verdadero de lo falso, lo que tiene sentido de lo que no lo tiene, nos dice cómo llegar, dónde queremos llegar, cómo hacer lo que queremos hacer, dando de una forma u otra respuestas a las inquietudes presentadas. Entonces la ciencia es una vasta empresa que ha ocupado y ocupa una gran cantidad de esfuerzos humanos en procura de ¿qué? De conocimientos sólidos acerca de la realidad. Como toda actividad humana, la labor de los científicos e investigadores está naturalmente enmarcada por las necesidades y las ideas de su tiempo y de su sociedad. Los valores, las perspectivas culturales y el peso de la tradición juegan un papel sobre toda actividad que se emprenda y de un modo menos directo, pero no por eso menos perceptible. También se expresa en la producción intelectual de una época el tipo de organización que dicha sociedad adopte para la obtención y transmisión de conocimiento y el papel material que se otorgue al científico dentro de su medio. Ahora vamos a explorar las características fundamentales de la ciencia. Es importante recordar que la ciencia, como construcción metodológica del conocimiento, se distingue de otras formas de comprensión del mundo por un conjunto de características intrínsecas que le confieren su particular rigor y fiabilidad. Estas propiedades no solo definen su naturaleza, sino que también guían su praxis, asegurando que las proposiciones derivadas de la investigación sean sólidamente fundamentadas y pasibles de escrutinio. La comprensión de estos atributos es esencial para apreciar el valor y los límites del conocimiento científico que cualquier disciplina se observe. La primera característica es la objetividad. La ciencia aspira a la imparcialidad en la observación y el análisis de los fenómenos. Esto implica que el conocimiento científico debe ser independiente de las preconcepciones, los sesgos personales, las emociones o las creencias del investigador. Si bien la objetividad, estandarizados, la replicación de estudios y la verificación intersubjetiva permiten que cualquier observador calificado llegue a conclusiones similares bajo las mismas condiciones. La segunda característica es la racionalidad. El conocimiento científico se fundamenta en la razón y la lógica. Las explicaciones científicas se construyen a partir de inferencias lógicas, la formulación de hipótesis coherentes y la deducción de consecuencias observables. No se basa en la fe, la emoción o la autoridad, sino en la capacidad de argumentar coherentemente y de someter las ideas a la prueba del razonamiento y la evidencia empírica. Los hallazgos deben ser comprensibles y justificables mediante principios lógicos y teóricos. La tercera característica, la sistematicidad. La ciencia procede de manera ordenada y metódica. No es una colección de hechos aislados, sino un cuerpo organizado de conocimientos donde cada elemento se relaciona con otros dentro de una estructura coherente.
Esto implica el uso de procedimientos planificados, la definición clara de variables, la aplicación de técnicas de recolección y análisis de datos consistentes y la integración de nuevos hallazgos dentro de un marco teórico existente. Esta estructura permite la acumulación progresiva y la validación interna del conocimiento. La cuarta característica es la generalidad. La aspiración de la ciencia es formular leyes y principios que trasciendan los casos particulares. Aunque la investigación pueda comenzar con observaciones específicas, su objetivo va direccionado a identificar patrones, regularidades y relaciones que sean aplicables a un universo más amplio de fenómenos. Entonces esto permite la formulación de teorías con poder explicativo y predictivo que van más allá de las circunstancias inmediatas de la observación, contribuyendo a una comprensión más universal de la realidad. La quinta característica es la falibilidad. A diferencia de un dogma, el conocimiento científico es inherentemente mutable y autocorregible. Reconoce que sus verdades son provisionales y están sujetas a revisión o refutación ante la aparición de nueva evidencia o la formación de teorías más robustas. Esta característica central para el progreso científico implica una apertura constante al cuestionamiento, a la crítica y a la posibilidad de error, lo que distingue a la ciencia de otros sistemas de creencias. La disposición a aceptar la refutación es una fortaleza, no una debilidad de la empresa científica. Entonces, estas características interdependientes y complementarias van a proporcionar el marco epistemológico que confiere a la ciencia su autoridad como fuente de conocimiento fiable y su capacidad para impulsar el avance en diversas esferas del saber. Para entender quién fue primero, si la ciencia o la investigación, es crucial definir ambos conceptos en su sentido más fundamental. La investigación, en su sentido más amplio, es la búsqueda sistemática y curiosa de conocimiento o comprensión de un tema o problema. Es una actividad inherente a la naturaleza humana, motivada por la curiosidad y la necesidad de resolver problemas. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos han investigado su entorno para sobrevivir, construir herramientas, comprender los fenómenos naturales o mejorar sus técnicas agrícolas. Esta investigación inicial era empírica, observacional y a menudo no sistemática ni metódica en el sentido moderno. La ciencia es un cuerpo de conocimiento organizado y sistemático que se obtiene mediante la observación, la experimentación y el razonamiento, utilizando un método específico, en este caso el método científico, para formular y poner a prueba hipótesis y teorías. Se caracteriza por la objetividad, la racionalidad, la verificabilidad y la falibilidad, como ya hemos mencionado anteriormente. Desde una perspectiva histórica y epistemológica, la investigación en su forma más básica es anterior a la ciencia, tal como la conocemos hoy. En primer lugar, la investigación como actividad humana primordial. Antes de que existiera una disciplina formal llamada ciencia, los seres humanos ya realizaban actividades de investigación. Observaban las estrellas para la navegación, experimentaban con plantas para encontrar alimentos o medicinas y probaban diferentes métodos para cazar o construir refugios. Estas eran formas rudimentarias de investigación, motivadas por la necesidad práctica y la curiosidad. El conocimiento se acumulaba a través de la experiencia y se transmitía de generación en generación, aunque sin el rigor metodológico o la interacción de generalización universal que caracterizaban a la ciencia moderna.
En segundo lugar, el nacimiento de la ciencia como método sistemático. La ciencia, con sus características de objetividad, racionalidad y sistematicidad, comenzó a configurarse de manera más formal en la antigua Grecia con el desarrollo de la filosofía natural y experimentó una transformación fundamental y una institucionalización con la revolución científica de los siglos XVI y XVII. Figuras como Galileo Galilei, Isaac Newton y Francis Bacon establecieron las bases del método científico, un enfoque sistemático para investigar el mundo natural. En este punto, que la investigación se vuelve inherentemente científica, es decir, adopta un rigor y una metodología específica para generar un tipo de conocimiento particular. ¿Cuál es la relación entre ambos hoy en día? En la actualidad, la relación es simbiótica e indisociable. La ciencia se nutre de la investigación. La investigación científica es la actividad fundamental que permite a la ciencia avanzar, refinar sus teorías y generar nuevos conocimientos. No hay ciencia sin investigación. La investigación adopta el rigor científico. Cuando la investigación aspira a producir un conocimiento objetivo, sistemático, generalizable y falible, se convierte en investigación científica, adoptando ¿qué? Los principios y métodos que definen la ciencia. Entonces, la investigación como búsqueda de conocimiento es una actividad humana ancestral que precede al desarrollo formal de la ciencia. Sin embargo, a medida que la investigación adoptó métodos sistemáticos, racionales y empíricos y buscó fortalecer, establecer principios generales y verificables, dio origen a lo que hoy reconocemos como ciencia. Desde la revolución científica, la investigación se ha convertido en el motor indispensable para la producción y el avance del conocimiento científico. Fíjense que algunos de los pensadores y corrientes que sustentan esta visión, podemos mencionar a Francis Bacon, donde su filosofía subraya la importancia de la investigación sistemática para construir ¿qué? Conocimiento. Asimismo tenemos a pensadores como Karl Popper con su principio de falsabilidad y Thomas Kuhn con sus ideas sobre los paradigmas científicos y las revoluciones científicas. Han analizado cómo la ciencia progresa. Si bien se centran en la ciencia como disciplina, implícitamente reconocen que la actividad de indagar y buscar respuesta, que es investigación, es la que impulsa el cambio y la evolución de los paradigmas científicos. No conciben la ciencia como un cuerpo estático de verdades, sino como un proceso dinámico de búsqueda y revisión. ¿Qué es investigar? Entonces, investigar, en su esencia más pura, es el acto de buscar, indagar o explorar de una manera sistemática para descubrir o examinar hechos, información o conocimientos sobre un tema o problema específico. Es un proceso deliberado que va más allá de la simple recopilación de datos. Implica una curiosidad estructurada y un esfuerzo por comprender, explicar, predecir o incluso controlar fenómenos. ¿Cuáles son los componentes claves de la investigación? Entonces, para entender qué es investigar, es útil desglosar sus componentes fundamentales. En primer lugar, curiosidad y pregunta. Toda investigación comienza con una incógnita, una duda o una pregunta que se desea responder. Es la chispa inicial que impulsa la búsqueda de conocimiento. Por ejemplo, ¿por qué ocurre este fenómeno? ¿Cómo se puede mejorar este proceso? ¿O cuáles son las causas de este problema? En segundo lugar, la búsqueda sistemática. A diferencia de una búsqueda casual de información, la investigación es organizada y metódica. Sigue un plan o una serie de pasos lógicos, aunque estos pueden variar según el tipo de investigación.
para asegurar que los datos se recopilen de forma coherente y confiable. Esto implica definir objetivos, diseñar un método, seleccionar herramientas y establecer un cronograma. En tercer lugar, recopilación de datos, evidencias. Esta consiste en obtener información relevante del mundo real. Esto puede hacerse a través de la observación, encuestas, entrevistas, experimentos, análisis de documentos. La naturaleza de los datos va a depender ¿de qué? De la pregunta de investigación y el enfoque metodológico que se utilice. El cuarto elemento es análisis e interpretación. Una vez que se han recopilado los datos, entonces hay que analizarlos pues, para encontrar patrones, relaciones, tendencias o anomalías. Entonces, esta fase implica que el uso de herramientas estadísticas, lógicas o interpretativas. ¿Para qué? Para dar sentido a la información y transformarla en conocimiento. El quinto elemento es la generación de conocimiento y comprensión. El objetivo final de la investigación es producir un nuevo conocimiento, validar el existente, refutar ideas previas o simplemente aumentar la comprensión sobre un tema. Este conocimiento puede ser teórico, que va a explicar un fenómeno, o aplicado, que va a resolver un problema práctico. Y por último tenemos lo que es la comunicación de resultados. Entonces los hallazgos de la investigación deben ser comunicados de una manera clara y transparente a la comunidad relevante, y esto va a permitir que otros revisen, critiquen, repliquen o utilicen este conocimiento generado. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento es un concepto central en la filosofía, la psicología, la educación y en general en cualquier disciplina que busque comprender cómo entendemos el mundo. De manera fundamental, el conocimiento puede definirse como la conciencia de hechos, la familiaridad con situaciones o individuos o la posesión de una habilidad práctica. En la epistemología, la rama de la filosofía que estudia el conocimiento, la definición más clásica y ampliamente aceptada ha sido que el conocimiento es creencia verdadera y justificada. Es por ello que el conocimiento es crucial porque va a ayudar a que a individuos y organizaciones tomen decisiones informadas y racionales. Este conocimiento es el motor de la innovación, el desarrollo tecnológico y la mejora social. Asimismo, permite una mayor comprensión porque ayuda a dar sentido al mundo que nos rodea, a nosotros mismos y a nuestras interacciones, y también porque va a facilitar pues, lo que es la resolución de problemas. Este provee las herramientas y marcos conceptuales para identificar y solucionar desafíos. Ahora vamos a conversar acerca del conocimiento científico. Es importante acotar que el conocimiento científico es una forma particular y altamente estructurada de conocimiento que se distingue de otras formas de saber, como el conocimiento empírico, el filosófico, el religioso o el intuitivo, por su naturaleza, sus métodos de adquisición y sus criterios de validación. Entonces se define como el conjunto de hechos verificables, teorías y leyes que se han obtenido y justificado mediante la aplicación rigurosa y sistemática del método científico. Este tipo de conocimiento no se basa en la mera creencia, la opinión personal o la tradición, sino en la evidencia empírica, la observación sistemática, la experimentación controlada y el razonamiento lógico. Su propósito es explicar y comprender, además de predecir los fenómenos del universo, desde lo más elemental en la física hasta las complejidades de la sociedad y la mente humana. Dentro de las características distintivas del conocimiento científico podemos mencionar pues, que es fáctico y empírico, es decir, que se origina y se contrasta con los hechos observables de la realidad.
Las afirmaciones científicas deben ser susceptibles de verificación o refutación a través de la experiencia y la observación. Es verificable y falsable porque las hipótesis y teorías científicas deben poder ser puestas a prueba. La verificabilidad implica la posibilidad de conformar o de confirmar su validez a través de la evidencia, mientras la falsabilidad, que es un criterio propuesto por Karl Popper, significa que debe ser posible diseñar una observación o experimento que, si resulta negativo, demuestre su falsedad, y esto lo hace autocorrector y dinámico. Podemos decir también que es sistemático y metódico, porque no es un conjunto de datos aislados, sino un cuerpo coherente y organizado. Se obtiene siguiendo un conjunto de pasos preestablecidos y replicables, conocidos como ¿qué? Como el método científico, lo que va a garantizar la rigurosidad del proceso. Es objetivo porque aspira a describir la realidad tal como es, minimizando la influencia de sesgos personales, los valores o emociones del investigador. Entonces busca resultados que sean independientes del observador. Es racional porque se fundamenta en la lógica y el razonamiento. Las conclusiones se derivan de las premisas y la evidencia de manera coherente, permitiendo que la formulación de leyes y teorías. Es comunicable y público, porque los hallazgos deben ser expresados en un lenguaje claro, preciso y unívoco, de estar disponibles para la revisión y crítica de la comunidad científica. Y esto va a permitir la replicación, la refutación y la construcción acumulativa del saber. Es generalizable, aunque pueda partir de observaciones particulares. Su objetivo es establecer principios, leyes y teorías que expliquen clases de fenómenos, permitiendo así su aplicación a un universo más amplio y la formulación de predicciones. Es provisorio y autocorrector. Reconoce que sus verdades no son absolutas ni inmutables. Entonces el conocimiento científico está sujeto a ¿qué? A revisión, a modificación o reemplazo a medida de que surgen nuevas evidencias o desarrollan teorías más completas. Estas características es fundamental para el progreso científico. Comprender la diferencia entre método y metodología, así como su interrelación, es fundamental en el ámbito de la investigación académica, aunque a menudo se usan indistintamente en el lenguaje coloquial, poseen significados distintos y complementarios. El método se refiere a ese conjunto de pasos, procedimientos o técnicas específicas que se siguen de forma sistemática para alcanzar un objetivo o resolver un problema en una investigación. Es el cómo se lleva a cabo una parte de la investigación. Es una herramienta práctica y concreta para la recolección, el análisis o la interpretación de datos. Fíjense que el método es el camino definido y replicable que se toma para lograr un fin particular. Por otro lado, la metodología es el estudio de los métodos, es la teoría del método. Va más allá del cómo y se ocupa del por qué y qué. Se hace de cierta manera. Entonces la metodología es la reflexión crítica y sistemática sobre los principios, supuestos filosóficos, procedimientos lógicos y reglas que guían la elección y aplicación de los métodos de investigación. Es la justificación racional detrás de la elección de un método en particular, el marco conceptual que sustenta la totalidad del diseño de la investigación. Entonces la metodología responde a preguntas tales como ¿por qué este método es el más adecuado para esta pregunta de investigación? ¿Qué supuestos epistemológicos sobre la naturaleza del conocimiento subyacen a la elección de un enfoque cuantitativo o cualitativo? ¿Cómo se relacionan los diferentes métodos dentro de un diseño de investigación más amplio? ¿Y cómo se asegura la validez y la fiabilidad de los resultados mediante la aplicación de estos métodos?
La relación entre método y metodología es intrínseca y jerárquica. La metodología es el nivel conceptual y estratégico, mientras que el método es el nivel táctico y operativo. La metodología proporciona el marco lógico y la justificación para la elección de los métodos, es la hoja de ruta general y la filosofía subyacente. Los métodos son las herramientas o procedimientos específicos que se aplican dentro de ese marco metodológico para llevar a cabo la investigación. Son los vehículos que se utilizan para transitar por la hoja de ruta establecida por la metodología. Es importante destacar que sin una metodología sólida, la aplicación de métodos sería un acto ciego, carente de dirección y justificación epistemológica. A la inversa, una metodología bien diseñada no puede materializarse sin la correcta aplicación de métodos específicos. Entonces, la metodología es la disciplina que estudia los métodos y la lógica interna de la investigación, mientras que los métodos son los instrumentos concretos que se emplean para ejecutar esa investigación. Uno sin el otro pierde sentido. La metodología sin métodos carece de aplicación práctica y los métodos sin una metodología carecen de fundamento y dirección estratégica. El método científico es el proceso sistemático y riguroso que la ciencia utiliza para investigar fenómenos, adquirir nuevos conocimientos y corregir e integrar saberes previos. Es la espina dorsal de la investigación científica, garantizando así que el conocimiento sea objetivo, verificable, racional y crucialmente falsable, es decir, susceptible de ser refutado por la evidencia. No es una receta rígida, sino un conjunto de principios y pasos que guían la indagación, permitiendo que los hallazgos sean confiables y replicables. En cuanto a los pasos del método científico, aunque existen varias representaciones de los pasos del método científico, algunas lo condensan en menos, otras los detallan en más, la esencia de su proceso iterativo y autocorrectivo se mantiene. A continuación, les indico cuáles son los pasos más comúnmente aceptados. En primer lugar está la observación y el planteamiento del problema, formulando la pregunta del problema, lo que es la investigación preliminar con la revisión de literatura, la formulación de una hipótesis, el diseño experimental y recopilación de datos, el análisis de datos, las conclusiones, la comunicación de resultados y replicación y la generación de nuevas preguntas. Por eso se dice que es un proceso iterativo.
Ahora vamos a conversar acerca del proyecto de investigación y el trabajo de grado. Fíjense que el proyecto de investigación es un documento que expresa de forma clara lo que se va a hacer a lo largo de la investigación. Se especifica tiempo y etapas de la realización del estudio y debe redactarse en futuro y responder a las siguientes preguntas: el qué, acerca de qué, cuándo, por qué, para qué, cómo, dónde, con qué, entre otras interrogantes. Y se presenta durante el desarrollo de la unidad curricular Investigación Aplicada. En cuanto al trabajo de grado, es una modalidad de presentación escrita de los resultados y o hallazgos de la investigación, y el propósito es describir la realidad de investigación, presentar la perspectiva teórica que lo sustenta, la metodología seguida y las consideraciones finales. Atendiendo a ello, se visibilizan en el cuadro que está en esta lámina los aspectos básicos para la presentación del trabajo de grado. Cabe resaltar que al desarrollar cada uno de los aspectos se deben incorporar las páginas preliminares y posteriores requeridas para cada tipo de estudio, considerando lo relacionado con los aspectos técnicos requeridos de acuerdo con el informe asumido. Los trabajos de grado buscan ampliar y desarrollar los conocimientos para la solución de problemas disciplinarios, interdisciplinarios o profesionales, y además dotar a la persona de los instrumentos básicos que la habilitan como investigador en un área específica de las ciencias, de las artes o de las tecnologías que le permitan profundizar teórica y conceptualmente en un campo del saber. La estructura que se presenta en el cuadro hace énfasis en la demostración de tales competencias. Si bien solo constituye un marco de referencia no rígido en la elaboración del trabajo de grado, este puede ser modificado o adaptado de acuerdo con la temática seleccionada. Comprende los elementos básicos que deben ser organizados en capítulos o momentos según el enfoque asumido, sea cuantitativo o cualitativo, respectivamente. En el primer recuadro tenemos lo que es el proyecto de trabajo de grado, el cual se entrega en la asignatura Investigación Aplicada. Este debe tener la siguiente estructura. Tiene una portada interna, un resumen y una introducción. Tiene 3 capítulos, que es lo que conforman los proyectos. Y en el capítulo 1, perspectivas de la realidad, en donde se va a hacer una caracterización de la realidad. Se define el objetivo general y los objetivos específicos y se elabora la justificación de la investigación. En el segundo capítulo es la perspectiva teórica, es el basamento teórico y donde se colocan los temas y subtemas. El capítulo 3 es la metodología, en donde se indica el método de la investigación, los procedimientos de la investigación y el cronograma de actividades. Además, debe tener las páginas posteriores, por eso es importante que revisen el manual de trabajo de grado de la UBA y las referencias. En cuanto al trabajo de grado, en esta lámina se muestra entonces que tiene una portada interna, una carta de aceptación del tutor, un epígrafe que es optativo, la dedicatoria también que es optativa. Debe tener un índice general, las listas de cuadros, las listas de gráficos, el resumen. Tener una introducción y se entra con el capítulo 1, perspectivas de la realidad, indicando la caracterización de la realidad, los objetivos, tanto el general como los específicos, y la justificación. En el segundo, la perspectiva teórica. El tercero, la metodología. En el cuarto, las consideraciones finales, resultados, aportes y la propuesta, si la hay. Y después vienen las páginas posteriores. Por eso se les recomienda también revisar el manual de trabajos de grado de la UBA. Como vimos anteriormente, el documento está estructurado en 3 partes: las páginas preliminares, el cuerpo del trabajo y las páginas posteriores. Es importante que revisen el manual de la UBA, en donde aparecen los ejemplos de cada uno de estos aspectos. Entonces, las páginas preliminares. Las páginas preliminares son la portada, la carátula, la portada interna, la carta de aprobación del tutor o tutora, la dedicatoria, que es opcional, el agradecimiento, que es opcional, el epígrafe también es opcional,
el índice general, listas de cuadros, si tienen cuadros en el trabajo, listas de gráficos, si tienen gráficos y el resumen. En cuanto a la portada o carátula, esta debe contener el nombre completo de la universidad, el vicerrectorado académico y el decanato, así como la localidad. Igualmente debe llevar el título tentativo del trabajo de investigación, así como la indicación que establece pues si es proyecto o es trabajo de grado, seguido del grado académico al cual se opta, nombre del autor y del tutor, y por último la fecha de presentación en la versión preliminar o aprobación en la versión definitiva. En cuanto al índice general, este se presenta a continuación de las páginas anteriores y consiste en una relación de los índices complementarios, los títulos, subtítulos y secciones principales de cada uno de los capítulos del proyecto del trabajo de grado, las referencias y los títulos de los anexos, el índice de cuadros o gráficos. Las listas de estos consisten también en una relación pues, del número consecutivo del título y la página de ubicación respectiva, y se incluyen cuando el trabajo lo amerita. El resumen. El resumen es una exposición corta, clara y precisa de la realidad de investigación. Debe contener breve descripción, propósito u objetivo general, los principales autores de fundamento, el método a seguir o el seguido y el procedimiento, especificando en cada fase las fuentes, las técnicas de recolección y análisis de la información. Hasta aquí sí es proyecto. Principales hallazgos y las principales características de las propuestas, si la hay, o producción teórica, en caso de que sea una tesis doctoral. En estos casos, se debe destacar el aporte original, producto de la investigación. No tiene que exceder de una página a 300 palabras, la cual debe estar escrita en un solo espacio, en un solo párrafo, empleando letra Arial 12, y va precedido del nombre completo de la universidad, el título del trabajo de grado, el nombre del autor, el tutor, el año de presentación. Y al final se escriben las principales palabras clave que se identifican dentro del trabajo. En cuanto al cuerpo del trabajo, parte de una introducción, la cual es una breve síntesis de la investigación realizada. Debe contener un resumen de la realidad investigada, donde se incluya la descripción, propósitos u objetivos de la investigación, las principales perspectivas teóricas o autores fundamentales, el método, así como la estructura, que son los capítulos del trabajo. Además debe responder al qué, cómo y para qué de la investigación. No debe tener una extensión mayor de 2 páginas. El capítulo 1, perspectiva de la realidad. En el enfoque cuantitativo, lo primero que hay que hacer es ordenar y sistematizar las inquietudes acerca de la realidad observada, ubicarla en un área determinada de investigación y seleccionar el contexto particular a estudiar. Hay que caracterizar la realidad, ubicarla en tiempo y espacio partiendo de lo general a lo particular, basándose en referencias teóricas y datos empíricos que sustenten su existencia. Estos datos obtenidos de estudios realizados en otras investigaciones o por estudios exploratorios efectuados por el propio investigador. También este capítulo se presentan los objetivos de la investigación y estos objetivos orientan las líneas de acción que se han de seguir en el despliegue de la investigación planteada, al precisar lo que se ha de estudiar en la realidad de investigación y se refieren a lo que se pretende con la investigación. Esto se divide en el objetivo general y objetivos específicos. En el enfoque cualitativo sería el propósito general y los propósitos específicos. En cuanto a la justificación, este aspecto debe ser redactado considerando los elementos positivos que se pretende alcanzar mediante la atención a la realidad investigada, señalándose quiénes
directa o indirectamente resulten beneficiados, especificando a su vez en qué consiste ese beneficio. Igualmente se debe responder a las siguientes interrogantes: ¿qué soluciona esta investigación? ¿Quiénes y de qué manera se benefician? ¿Cuál es la relevancia social y científica del tema? ¿Cuáles son los aportes teóricos y prácticos? ¿Qué es lo innovador del estudio y en qué avanza con respecto a los antecedentes? ¿Y cuál es el aporte de la línea de investigación en la cual se inserta la realidad estudiada? El capítulo 2, que es la perspectiva teórica, una vez que se ha caracterizado la realidad de investigación, el siguiente paso consiste en sustentarla debidamente mediante la exposición y análisis de los temas y subtemas, destacando los antecedentes, teorías, enfoques y conceptos, así como los fundamentos legales que se consideren válidos para dar respuesta a los objetivos. Los antecedentes deben ser presentados con los elementos correspondientes: autor, año, objetivo, propósito, metodología, resultados y relación con la investigación que se reporta, con la mayor actualización disponible. Las teorías pueden integrarse en el desarrollo del tema o presentarse como subtemas. El capítulo 3 es la metodología, que se refiere al plan básico que se sigue al realizar la investigación. Describe el marco procedimental para acercarse a la realidad de investigación. Además, las fuentes de información, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y para su análisis, así como el procedimiento. Es decir, hay que indicar las fases necesarias para la consecución de los objetivos y el cronograma. Hay que describir todos los elementos o descartar alguno de los mismos. Va a depender de qué, del esquema que se utilice para la elaboración del proyecto o del trabajo de grado. En cuanto al método de investigación, según la forma de recolectar la información, la fuente puede ser de campo o documental. En cuanto al procedimiento de la investigación, en este aspecto se describe y explica cada etapa o fase del procedimiento a seguir o seguido para ejecutar la investigación, señalando en cada caso la fuente de información, las técnicas e instrumentos, así como el producto de cada fase. En aquellos trabajos cuya fuente de información es documental, entonces se pueden considerar dos fases: la fase de revisión bibliográfica y la fase de análisis. Y después tenemos el capítulo 4, que son las consideraciones finales. En este capítulo está destinado a presentar los resultados y aportes, así como la propuesta, si la hay. Toda descripción y análisis de resultados debe hacerse a la luz de los referentes teóricos del estudio, permitiendo encontrar una significación más completa y amplia de la información empírica recabada. Toda investigación conduce a un conjunto de resultados que de por sí estos puedan dar pie a una serie de aportes. En este sentido, se debe destacar lo más relevante y original. La propuesta, si la hay, corresponde a una alternativa de solución a la realidad investigada en forma de programa, sistema, plan, lineamiento u otro. Su estructura es flexible, pero puede presentar, entre otros, los siguientes aspectos: lo que es la presentación, los objetivos, la fundamentación, los elementos estructurales, la aplicación y logros. Además, se deben tener las referencias. En las referencias se van a colocar todas las fuentes utilizadas en el desarrollo del trabajo, así como también se colocan los anexos. En cuanto si se aplica un cuestionario, entonces se anexa el cuestionario, la validación de los instrumentos y todos aquellos materiales que se han utilizado para la elaboración del trabajo. Actividad instruccional como trabajo de grado. En el artículo 40 del Manual de Trabajos de Grado de la UBA indica que el vertiginoso avance del conocimiento de las técnicas y las tecnologías en la actual sociedad del conocimiento demanda estrategias de actualización, ampliación y perfeccionamiento profesional permanente, sentido en el cual el trabajo de grado puede generarse como resultado de actividades instruccionales basadas en competencias en las cuales se administren conocimientos, técnicas y tecnologías emergentes y propias del perfil profesional asociado a la carrera cursada. Este artículo tiene
3 parágrafos, siendo el primero que la participación en actividades instruccionales de ampliación, actualización u perfeccionamiento como trabajo de grado generará un producto intelectual y artículo académico en el cual el estudiante analice, interprete y evalúe la temática desarrollada en la actividad instruccional, con discurso y estilo genuino según orientaciones institucionales desarrolladas a tal efecto. El parágrafo segundo indica que la actividad instruccional deberá desarrollarse en el contexto de un diseño instruccional debidamente aprobado por el Consejo Universitario, con trabajo académico acompañado por el facilitador, contemplado entre 120 y 200 horas desarrolladas en modalidad presencial, a distancia y en línea o mixta. Y el último parágrafo, la aprobación de la actividad instruccional como trabajo de grado estará sujeta tanto a la aprobación de todos los módulos de la actividad instruccional, como la aprobación del producto intelectual derivado de la experiencia instruccional, prototipos, productos tecnológicos, entre otros, y artículo académico desarrollado siguiendo la normativa aprobada por el Consejo Universitario para tal fin. Entonces, el producto intelectual de los diplomados considerados alternativa instruccional de trabajo de grado es un trabajo académico que conlleva no solamente propósitos ontoepistémicos, sino que fundamentalmente implica la praxis al saber, siendo factible, la solución racional y óptima de situaciones prácticas complejas relacionadas con el proceso de formación profesional integral. El producto intelectual de los referidos programas de diplomado amplía el campo de acción de la Universidad Bicentenaria de Aragua y de sus estudiantes, abriendo posibilidades a través del trabajo intelectual que simultáneamente aporta valor académico y social a través de los procesos holísticos de formación, elevando el nivel intelectual de actividades racionales y sistemáticas, como son el planeamiento, la evaluación, la elaboración de manuales, planes, proyectos o la crítica científica a modo de la aplicación, tales como el proceso de identificación de contexto de estudio, el planeamiento como proceso mediante el cual se diseña y orienta el futuro de una organización, la evaluación como proceso de formulación de juicios sobre un hecho social mediante la comparación del hecho real con un modelo ideal. A todo lo cual se podría agregar otras técnicas de aplicación cada vez más específicas en campos particulares de cada profesión. Para obtener el certificado del diplomado, una vez cumplido toda la carga académica, debe entregar lo que son 2 trabajos. Uno, que es el producto intelectual, un informe técnico, y el segundo es un artículo académico de acuerdo a las especificaciones que indican la universidad. Entonces, el informe técnico es un documento que describe el progreso, el proceso o resultados de una investigación científica o técnica, o el estado de un problema de investigación científica o técnica. También puede incluir recomendaciones y conclusiones de la investigación. Las características del informe técnico es que se debe realizar un lenguaje objetivo, claro y comprensible, de manera directa, evitando tecnicismos innecesarios que puedan dificultar la comprensión del lector. La información se debe presentar de una manera organizada y sistemática, utilizando datos concretos y verificables. Se deben utilizar gráficos, tablas y otros recursos visuales para ilustrar los datos y facilitar así la comprensión de la información. Los informes técnicos suelen estar enfocados en resolver problemas o tomar decisiones en el ámbito empresarial. Y el informe debe ser útil y práctico para el lector, proporcionando información que pueda ser utilizada para tomar decisiones o resolver problemas. Artículos académicos. Se llaman artículos académicos o científicos a aquellos documentos que pretenden exponer de manera sintética los resultados de una investigación.
los cuales corresponden a un campo del conocimiento específico y están dirigidos a una comunidad científica en particular. El objetivo del artículo es sintetizar y difundir en el ámbito académico un trabajo de investigación, con la intención de aportar un nuevo conocimiento al acervo científico, que refresque las ideas que prevalecen y sea un aliciente para la mejor comprensión de los problemas y sus posibles soluciones. Asimismo, la publicación y circulación de la producción académica es una oportunidad para el intercambio y reflexión del conocimiento entre especialistas de un ámbito específico. Las características y criterios del artículo académico tenemos. El contenido del artículo incluye, además de los resultados totales o parciales de una investigación, los lineamientos teóricos, además de las directrices y herramientas particulares de análisis, la tesis o propuesta fundamental del trabajo y las conclusiones. El artículo combina el texto expositivo y argumentativo. Recordemos que el texto expositivo busca dar a conocer una idea a otras personas, mientras que el argumentativo sirve para justificar los elementos que nos han llevado hasta esa idea. El artículo siempre estará escrito en un lenguaje formal, objetivo, propio del campo científico que busca subrayar lo transparente y universal. Además, debe demostrar que el autor cuenta con conocimiento de fondo del tema que ha elegido, con una correcta exploración de hechos y objetivos propuestos. Además, el artículo debe usarse con coherencia entre toda su estructura, es decir, el título, el resumen, la introducción, las conclusiones, entre otros. Ahora bien, ¿cuál es la estructura del artículo? En primer lugar, debe tener un título que deberá expresar de forma breve el objetivo del estudio. Un autor, aquí se colocará el nombre del investigador y si son dos, entonces se colocarán también el nombre del compañero. Se debe realizar un resumen, un párrafo de entre 7 y 15 líneas, que resume la idea central en español y en inglés. Se deben colocar las palabras claves, un aproximado de 3 a 6 palabras, que engloben los alcances del trabajo en español y en inglés. Debe tener una introducción que presenta la problemática o fenómeno objeto de la investigación, junto con los lineamientos teóricos y metodológicos que la orientaron. Asimismo, en la introducción se sintetizan el problema abordado por el estudio y su objetivo general. Esta información contextualiza adecuadamente a los lectores y les facilita comprender los alcances del enfoque adoptado por él o los investigadores, desde los cuales se valorará la importancia y pertinencia de sus hallazgos. De tener un marco teórico que organiza un apartado de antecedentes en la revisión de la literatura sobre el tema con los principales trabajos realizados sobre ese tema y establece ese marco teórico como conceptos, nociones o ideas sobre el cual se sustenta la investigación. También debe tener materiales y métodos en donde se describe la forma en la que se estudió el problema y aquel o aquellos métodos usados, así como los procedimientos e instrumentos. Debe tener el apartado de resultados, que aquí se especifica toda la información nueva tras la recopilación de datos en que se basa la investigación. La discusión se basa en la interpretación del investigador sobre los resultados antes mencionados. Se llegan a las conclusiones, que se presentan los hallazgos más importantes y las referencias bibliográficas, que deben ser colocadas al final e incluye todos los autores mencionados en el texto del artículo. Aprendizaje basado en proyectos. Esta es una metodología de aprendizaje activo en que el estudiante se enfrenta a situaciones de la vida real, planteadas como necesidad, reto, problema, con el fin de garantizar aprendizajes que culminan en la creación de un producto innovador que sea tangible y susceptible a ser registrado por el sistema de propiedad intelectual. Al ser por proyecto, conjuga una serie de actividades en las áreas cognitiva, investigativa y comunicativa que permite trascender
los diferentes escenarios educativos. De esta manera, se estimula el pensamiento crítico y creativo, la producción innovadora y la actitud emprendedora en el participante. Se desarrolla un trabajo en colaboración y cooperación organizado de manera autónoma. ¿Para qué? Para concretar una idea, satisfacer una necesidad o resolver un problema. En este, los profesores se convierten en tutores guías durante el proceso de formación y los estudiantes son actores que contribuyen a su proceso de aprendizaje mediante su actuación. El plan de acción es una planificación de actividades con mira a lograr un objetivo con base a los recursos disponibles en un tiempo específico. Hay que seleccionar un problema, una situación o idea a desarrollar con la intención de plantear alternativas de solución relacionadas con alguna unidad curricular. Hay que plantear el objetivo a lograr, ya sea cualitativo, y la meta cuantitativa. Hay que plantear actividades en función del logro del objetivo y la meta. Hay que establecer acciones de seguimiento, supervisión y control en el cumplimiento de las actividades, en el logro del objetivo y la meta. Hay que elaborar un cronograma de actividades especificando la fecha de inicio, culminación y el responsable de cada una de las actividades. Aquí se presenta un cuadro con una serie de interrogantes que van a guiar la conformación de ese plan de acción. ¿Y cómo es la estructura del paper del aprendizaje basado en proyectos? Este está constituido por páginas preliminares, la portada, el índice, el resumen. La parte 1 es la introducción o preámbulo, donde se dé a conocer la idea o necesidad generadora que surge de la observación del entorno o de las situaciones susceptibles a mejorar. Se elabora una matriz DOFA, se hace la explicación de la matriz DOFA como una herramienta que puede aportar soluciones innovadoras a la necesidad planteada y se establece lo que ofrecerá pues ese emprendimiento o servicio o detallar la visión del servicio, innovación, creatividad y desarrollo. En la parte 2 se crea una maquetación, prototipos o diseños funcionales del producto o servicio. Se realiza el presupuesto detallado de los materiales, insumos, consumibles, mano de obra, entre otros. Se calculan los costos de producción, incluyendo tanto los costos directos como los indirectos. Se coloca la investigación del mercado para analizar la competencia y determinar la viabilidad de su producto o servicio. Se detalla las implicaciones ambientales del proyecto y buscar soluciones sostenibles. Se hace una evaluación de la rentabilidad del proyecto y tomar decisiones basadas en análisis financiero. Se presenta el presupuesto detallado de materiales, insumos, consumibles, mano de obra, entre otros, y se muestran los cálculos de los costos de producción, incluyendo tanto los costos directos como los indirectos. En la tercera parte, entonces, se presenta un diagrama o esquemas que permitan visualizar la maquetación propuesta para su funcionamiento. Se desarrolla el producto tangible de su emprendimiento o servicio. Hay que realizar una evaluación de las muestras y resultados del funcionamiento del emprendimiento o servicio. Se presenta de manera pertinente la marca del producto o servicio. Se realizan estrategias de publicidad y marketing del producto o servicio. También se realiza un estudio técnico tomando en cuenta el plan de producción y proceso productivo a través de qué o cómo se realizará la comercialización y venta del producto o servicio o producción mínima y máxima posible, plan de venta o ventas B2B y B2C o en ventas con telemarketing, ventas electrónicas. También hay que realizar un análisis del impacto en el mercado estableciendo, de ser posible, la simulación del producto en el mercado, conociendo su costo, capacidad de producción y comercialización. Luego, para finalizar, se realizan las conclusiones enfocadas a la maquetación y el estudio del mercado realizado, las recomendaciones desde el punto de vista académico, empresarial, y qué unidades curriculares de la carrera se vincularon para el desarrollo del producto tangible, las referencias y los anexos
si se precisa. Líneas de investigación. Una línea de investigación se puede entender como un eje temático macro que posee una identidad conceptual, teórica y metodológica distintiva. Su propósito principal es concentrar esfuerzos, recursos y capacidades intelectuales en áreas prioritarias, permitiendo una acumulación de conocimientos sistemáticos y una mayor visibilidad del trabajo realizado. Dentro de las características más importantes podemos mencionar, en primer lugar, coherencia temática. Todos los proyectos y actividades que se integran en una línea de investigación comparten un objetivo común a largo plazo y se centran en un área de conocimiento específica. Por ejemplo, una línea podría ser innovación y sostenibilidad en cadenas de suministro, bajo la cual se desarrollen múltiples proyectos. En segundo lugar, una visión a largo plazo. Las líneas de investigación no son efímeras, implican una perspectiva de desarrollo sostenido en el tiempo, lo que facilita la profundización en un área de saber y la construcción de un cuerpo de conocimiento robusto. Agrupación de talento. Articula el trabajo de varios investigadores, profesores y estudiantes a nivel de pregrado y posgrado, que comparten intereses y experiencias en la temática de la línea, y esto fomenta la colaboración interdisciplinaria y la creación de comunidades académicas. En cuarto lugar, un marco teórico y metodológico. Las líneas proporcionan un marco de referencia conceptual y una dirección metodológica general para los proyectos que la componen. Si bien los proyectos individuales pueden emplear métodos específicos, la línea define un enfoque epistemológico o una perspectiva de análisis coherente. Y en quinto y último lugar tenemos la producción académica y formación. No solo generan publicaciones científicas y patentes, sino que son el entorno natural para la formación de nuevos investigadores a través de tesis de grado, de maestrías, de doctorados, los cuales contribuyen directamente al desarrollo de la línea. Las líneas de investigación son cruciales para las instituciones universitarias por varias razones. Proporcionan una orientación estratégica porque permiten a la universidad definir sus áreas de fortaleza y especialización, orientando sus recursos financieros, humanos, infraestructura, hacia donde pueden generar mayor impacto y relevancia. Contribuyen a la planificación estratégica de la investigación institucional. También permite una acumulación de conocimientos. Al concentrar los esfuerzos, facilitan una profundización y acumulación de conocimiento, que sería difícil de lograr con proyectos aislados. Esto eleva la calidad y el impacto de la investigación. Hay visibilidad y reputación, porque unas líneas de investigación sólidas y productivas mejoran la reputación y visibilidad de la universidad a nivel nacional e internacional, atrayendo talentos, financiamientos y oportunidades de colaboración. Impactan en la formación de capital humano, son el semillero de las nuevas generaciones de investigadores al proporcionar un entorno estructurado y el acompañamiento de expertos para el desarrollo de proyectos de tesis que se insertan en un marco de conocimiento más amplio. Y para finalizar, vinculación con la sociedad. A menudo las líneas de investigación se configuran en torno a problemas relevantes para la sociedad o la industria, permitiendo que la universidad responda de una manera más efectiva a las necesidades del entorno y transfiera conocimiento útil. Líneas de investigación asociadas a la Escuela de Administración de Empresas. Esta escuela tiene 3 grandes líneas temáticas, lo que es la gerencia de talento humano, la transformación digital empresarial y los negocios internacionales. En cuanto a la gerencia de talento humano, se refiere a las prácticas y las políticas necesarias para manejar los asuntos que tienen que ver con las relaciones personales de la función gerencial.
En específico, se trata de reclutar, capacitar, evaluar, remunerar y ofrecer un ambiente seguro con un código de ética y trato justo para los empleados de la organización. En este sentido, el propósito de esta línea de investigación es proporcionar nuevos conocimientos que den soluciones a problemas de interés actual y futuro relacionados con el manejo del talento humano en las organizaciones. En cuanto a la línea de investigación asociada a la transformación digital empresarial, es una innovación que permitirá transformar y adoptar estrategias necesarias a sus trabajadores y a las nuevas posibilidades que ofrece el mercado, haciendo un cambio de dirección en la política de las empresas tradicionales, donde éstas no podrán competir en igualdad de condiciones. Entonces, el propósito de desarrollar esta línea de investigación es crear un enfoque que abarque tecnología, experiencia del cliente, cultura empresarial y objetivos de negocio, y que faciliten de manera eficiente esa transformación en el entorno económico, mejorando la competitividad y ofreciendo un cambio de mentalidad, tanto en los directivos y empleados de la organización. Asimismo, la línea debe establecer, en función de las necesidades académicas y del desarrollo institucional y del país. En cuanto a la investigación en negocios internacionales, esta ha cobrado importancia durante los últimos años, donde el ambiente o entorno en los negocios internacionales se constituye en un elemento característico de las investigaciones en el área, diferenciándolo de investigaciones propias de la gestión empresarial. Es una disciplina que busca reconocimiento en el campo de la investigación sin desconocer la interdependencia que tienen otras disciplinas, abarcando la política, la cultura de derecho y fiscal, marketing y estrategia. Líneas de investigación de la Escuela de Contaduría Pública. Esta escuela tiene 3 grandes líneas. La primera es el control fiscal, la segunda línea es la auditoría digital y la tercera, el ecosistema digital contable. La línea de investigación control fiscal es una actividad del Estado de índole esencialmente administrativa, dirigida a la vigilancia de la gestión pública en el manejo de los recursos del Estado, ingresos, gastos y bienes, con el objetivo de garantizar su utilización de acuerdo a las previsiones normativas y a su vez la transparencia de las operaciones que lo involucren. Los profesionales de la contaduría, como garantes de la fe pública, están en la obligación de conocer sus principios de control y aseguramiento, ya que estos también son aprovechados para el sector privado en el ámbito tributario. La segunda línea de investigación, auditoría digital, cumple con un proceso de verificación o validación del cumplimiento de una actividad según lo planeado y las directrices estipuladas en cuanto a las fases de una auditoría digital, las cuales podemos mencionar que es la planeación de la auditoría, asignación del equipo auditor, ejecución de la auditoría, preparación del informe, distribución del informe y seguimiento de las acciones. La tercera línea de investigación de ecosistema digital contable hace referencia a las adaptaciones de la empresa y a las redes que se establecen para ofrecer mejores servicios o productos de manera más rápida y fácil a los clientes, donde ellos tengan a la mano la mejor accesibilidad de información y conocimiento en la variedad de estos, para así poder tener una reacción en el aumento de solicitudes de pedidos en los productos, generando una interacción en línea entre empresas, asociados y consumidores, obteniendo un beneficio para todos. Si el ecosistema digital contable está bien diseñado, este permitirá posicionar la marca, generar relaciones con la audiencia y atraer a potenciales clientes. Líneas de investigación de la Escuela de Comunicación Social. Esta escuela también tiene 3 grandes líneas. La primera es la gestión corporativa publicitaria, la segunda es una comunicación multimedia y transmedia y la tercera, una línea asociada a la tendencia comunicacional. La línea de investigación asociada de gestión corporativa publicitaria está enfocada en la publicidad y el marketing, ya que juega un papel fundamental enfocado en el eje de la comunicación social,
que permite abordar las temáticas creativas, innovadoras y de interés social, que busca llevar a cabo una investigación de proyectos factibles con el fin de mercadear un producto y o servicio. Asimismo, se busca crear el poder del mercado en el camino de aprender y enseñar marketing a fin de que sea más productivo y agradable que nunca. La línea asociada a la comunicación multimedia y transmedia es un espacio que te permitirá expresar de mil maneras las formas de comunicar una idea en formas modernas y actuales. La comunicación audiovisual se basa en la transmisión de mensajes audiovisuales a través de medios tecnológicos que integran imágenes figurativas, esquemáticas o abstractas y elementos sonoros tales como la música, los sonidos, los ruidos y el silencio. Esta línea de investigación se enfoca en las diversas plataformas y canales de comunicación de forma audiovisual. Y por último, la línea de investigación asociada a la tendencia comunicacional, que es una ciencia que ha sido aclamada como una actividad en la que el progreso de la investigación crea conocimiento entre iguales. Este conocimiento se basa en la posibilidad de que toda línea de investigación sea conocida, estudiada y refutada por los científicos, por lo que es necesario tener acceso a las corrientes de investigación, a los estudios mismos y a la metodología utilizada en la investigación. Líneas de investigación de la Escuela de Psicología. Esta escuela también tiene 3 grandes líneas. La primera es la línea de investigación Psicología y Organización, la cual se propone desarrollar proyectos y productos de investigación referidos a la interacción entre los procesos psicológicos y de comportamiento, el aspecto laboral y organizacional, así como la aplicación de los conocimientos obtenidos por la psicología para el desarrollo organizacional, la gestión del talento humano de una organización y abordar las oportunidades de mejora que ésta tenga. Las bases sociales del comportamiento humano constituyen uno de los ejes principales en la comprensión de la psiquis. Es por ello que la línea Psicología y Sociedad cumple un rol muy importante debido a que se ocupa de las interacciones entre los individuos y las comunidades, promoviendo siempre una mejora en la calidad de vida. Entre ellos estudiar los factores psicosociales que influyen en el comportamiento y pensamiento social y permiten desarrollar y fomentar acciones que los individuos pueden ejercer sobre su ambiente individual y social para solucionar problemas que los aquejan y lograr cambios en esos ambientes y en la estructura social. En cuanto a la línea de investigación Psicología y Salud, esta se propone desarrollar proyectos y productos de investigación referidos ¿a qué? A la interacción entre los procesos psicológicos y de comportamiento con la salud y la enfermedad, así como la aplicación de los conocimientos obtenidos por la psicología a la promoción de la salud y a la prevención y tratamiento de la enfermedad, los problemas relacionados con el cuidado de pacientes en fase terminal y la muerte y las circunstancias interpersonales que se presentan en los profesionales que prestan servicios de salud a la población. Las líneas de investigación de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas están constituidas por 6 grandes líneas. La primera es el derecho público, donde las áreas o proyectos de investigación están relacionadas con historia y evolución del derecho, el derecho contencioso administrativo, el derecho público, derecho constitucional, derecho agrario, derecho tributario, derecho del trabajo, derecho procesal laboral, bioseguridad laboral, políticas públicas y técnicas legislativas, gestión pública, gerencia jurídica, plataformas digitales en la gestión pública. La segunda línea, enmarcada en el derecho privado, sus áreas de proyecto es la introducción al estudio del derecho, sociología jurídica, derecho de familia, derecho internacional privado, bienes y derechos reales, obligaciones, derechos mercantil, marítimo, aeronáutico y aduanero, derecho y tecnología, arbitraje comercial, derecho financiero y monedas digitales. En cuanto al derecho civil, tenemos entonces las áreas o proyectos de investigación, la teoría general del proceso, derecho probatorio, derecho civil,
derecho procesal civil, derecho registral y notarial, medios alternativos de solución de conflictos, medios de pruebas telemáticos, derechos intelectuales, argumentación oral telemática, derecho y discapacidad. La cuarta línea de investigación se relaciona con el derecho penal, siendo sus áreas o proyectos de investigación la criminalística, criminología, política criminal, violencia de género, responsabilidad penal del adolescente, delitos contra las personas, delitos sexuales, delitos informáticos, delitos ambientales, delitos militares, delitos de manipulación genética, delitos de tráfico de drogas. La quinta línea relacionada con los derechos humanos. Las áreas o proyectos de investigación están enmarcadas en derechos humanos en migrantes y refugiados, derechos de los pueblos, derechos humanos en personas con discapacidad, derechos humanos de las mujeres y niñas, igualdad y justicia de género, seguridad humana, derecho y justicia social, derecho a la ciudad y los espacios públicos. Y la sexta línea, que está enmarcada en el derecho internacional, se refiere al derecho internacional público, derecho internacional privado, derecho internacional constitucional, derecho internacional de los derechos humanos, derecho internacional humanitario, derecho internacional penal y derecho internacional comercial. Para finalizar, les dejo este pensamiento de Mao Zedong. Toda conclusión se saca después de una investigación y no antes. Únicamente un tonto se devana los sesos, solo o unido a un grupo, para encontrar una solución o elaborar una idea sin efectuar ninguna investigación. Debe subrayarse que esto no conducirá en absoluto a ninguna solución eficaz ni a ninguna idea provechosa. Gracias por su atención.